¿Cómo están? Buen sábado para todos. Comenzamos aquí, como siempre, el programa de los docentes privados de Córdoba para la familia que está allí comenzando con este sábado, con el fin de semana, día de diálogo, de encuentro y también, ¿por qué no?, de replanteos, ¿no? Uno está hablando y se pregunta, ¿qué voy a hacer con mi salario en este 2018? ¿Cómo llego a fin de mes? ¿No? Cuestiones, interrogantes que vamos a tratar de responder hoy aquí en este programa especial de Identidad Privada. Bienvenidos. Nosotros enfrentamos tres problemas. Tenemos una alta tasa de inflación, tenemos un nivel de consumo muy bajo, que es el que ha originado el aumento del desempleo y la radicalización de la pobreza, y tenemos un problema de insuficiencia de inversiones. Bombas de aquí para allá. Lo que está haciendo este gobierno es cambiar el orden de las cosas. Es decir, vamos a normalizar los precios, vamos a bajar el déficit fiscal, vamos a dejar de emitir dinero y de esa manera vamos a bajar la inflación y vamos a generar un crecimiento de los salarios reales ya sobre bases genuinas y permanentes. Entonces, está cambiando todo el esquema. Es cierto, al que le cuesta llegar a fin de mes, hay que comprenderlo y entender la ansiedad, pero la Argentina está sentando las bases para crecer durante 10 años a un ritmo de 3-4%, cosa que no ha ocurrido nunca en los últimos 40 años. ¿De qué vos sos capaz? Y lo decíamos, vamos a hablar sobre la economía, cómo influye hoy, cómo llegar a fin de mes, el salario de la familia, un tema difícil, pero por suerte estoy muy bien acompañada por dos especialistas. Muchas gracias, Walter Giannoni, periodista de La Voz del Interior, también colega, conductor aquí de la casa, por estar acá, muchas gracias. Le agradezco lo de especialista, pero el especialista es él. Por supuesto, estamos con el economista José María Rinaldi, también muchas gracias por estar aquí, ya un habitué de la casa, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto. Bueno, si pensamos un poco en la actualidad, ¿no? En hoy, cómo viene este inicio de año. Aumentaron las tarifas, van a volver a aumentar, se habla también de inversión, de recuperación. ¿Cuándo se va a ver realmente esto en el bolsillo de los trabajadores? ¿Se va a ver el cambio para bien que tanto se promete? Bueno, justamente vos has dado una de las claves de hacia dónde se puede orientar la política económica y dijiste muy bien una recuperación después de los indicadores tan negativos que tuvo el 2016. La economía puede crecer porque crece el consumo, ya sea el consumo del gobierno o el consumo de los particulares. El consumo del gobierno crece a través del gasto público, que puede ser el gasto social, puede ser el gasto en inversiones, o crece por el poder adquisitivo de los salarios. El resto, los componentes que hacen crecer la actividad económica son la inversión y las exportaciones. Entonces, todo depende de hacia dónde vaya orientada la política económica y hacia dónde se mueva también elementos como el azar, como el clima, como bueno, la sequía va a impactar fuertemente en las exportaciones y eso va a ser un factor deprimente. ¿Cuál vaya a ser el comportamiento de los precios? Que en buena parte va a depender del tipo de cambio. Y el otro elemento fundamental son las paritarias. Es decir, si le van a ganar o no a los precios. Si se va de aquello de Samuelson, de que los precios van por el ascensor y el salario por la escalera, o si va a ser a la inversa. Digamos, este va a ser los componentes que uno tiene que analizar para pronosticar un poco el año. Ahora en el mes de abril comienzan a verse la primera parte de los aumentos acordados en paritarias
en la mayor parte de las actividades que ya han cerrado. Vos sabés que hay algunos sectores que todavía no han cerrado paritarias, bancarios, los metalúrgicos, los camioneros, por ejemplo, que tienen una influencia en la economía que es muy importante, pero en otra serie de actividades, tanto del sector público como del privado, ahora en el mes de abril comienzan a verse algunos aumentos de los acordados en paritarias, que son del 5, el 7, en algún caso más, digamos, menos, del 3, 3,5, pero ya con los salarios que se cobren, digamos, el mes que viene, se comienza a ver algo de eso. Hay un punto que a mí me gustaría un poquito también consultártelo a vos, que es que las paritarias en general tratan de anticiparse al aumento de la inflación. O sea, en este caso, en estos casos, los que se han cerrado, lo que se ha negociado es sobre la inflación que va a venir. Sí. Que originalmente el gobierno la previó en el 15% y que creo que todos coincidimos que va a estar muy por arriba de eso, ¿no? Sí, indudablemente hay componentes muy ciertos que hacen estimar de que la inflación esté siendo estimada con un piso de casi el 20% y que son impactos que tienen que ver con cuestiones concretas y reales como las tarifas. Tiene un componente muy importante en el crecimiento de los precios, principalmente en un análisis discriminado de los precios por deciles de ingreso, es decir, por tramos. Esos componentes, el precio de los alimentos y las tarifas, los servicios, pegan principalmente en los sectores de ingresos más bajos. Pero fundamentalmente el tema va a ser el tipo de cambio, o sea, hasta dónde el Banco Central, la política del Banco Central va a ser anclar los precios con el tipo de cambio, que es lo que está haciendo ahora, está colocando dólares en el mercado para que la devaluación no se acelere y no impacte en los precios. Y con un segundo objetivo es de que los capitales financieros golondrinas que están instalados en carteras en pesos se sigan manteniendo ahí en pesos. Esto es lo que se ha dado en llamar el carry trade, ¿no? Mantenerse ahí y no dolaricen la cartera, que eso podría hacer acelerar el proceso devaluatorio y con eso el de los precios. Ya te quiero preguntar sobre dólar, pero me parece importante lo que decías, Walter, sobre paritaria y esta cláusula gatillo, ¿no? Como nueva forma de negociación. ¿Cómo la ves, la cláusula gatillo, ¿no? Expliquémosle a la gente también en qué consiste. Es una forma automática por la cual, si los precios excedieron el aumento que consiguieron por la paritaria, se produce un aumento en el salario en forma de automática. Es decir, se ajusta esa brecha entre la medición del índice de precio al consumidor y lo que se había negociado. ¿Y funciona? En la paritaria. Quiero decir algo en este punto. En los convenios que se han negociado hasta ahora, que ya hay acuerdo, en algunos hay cláusula gatillo y en otras hay cláusula de revisión, que es diferente. La cláusula gatillo es, bueno, automáticamente toda la diferencia que haya entre lo que yo tuve de aumento y la inflación, automáticamente me la dan, ¿no es cierto? A fin de año o a comienzo del año que viene. Bien. Eso es gatillo. Cláusula, el otro tipo de cláusula obliga a una nueva sentada, digamos. Las partes se vuelven a sentar para discutir ese tramo que falta. Y después en Córdoba hay una fórmula propia que es la de la Municipalidad de Córdoba, hablando del sector público, que directamente acordó que toda la inflación que se vaya produciendo en el mes siguiente se la van reconociendo. O sea, ahí no hay ningún tipo de cláusula gatillo ni de revisión. Bueno, pero ¿cómo la ves? ¿Funciona realmente tener este tipo de negociación para el trabajador? Lo que yo creo es que por la subestimación que está teniendo la inflación y por eso que te decía de que el efecto es distinto discriminando los deciles de ingreso, perdón, es muy probable que el salario le siga de atrás a la inflación, siempre y cuando, vuelvo a repetir porque es un componente muy importante porque es instantáneo, el tipo de cambio no se traslada a los precios porque lo hace directamente en los alimentos, porque exportamos lo que comemos. Y las tarifas, porque falta aplicar un tramo de aumento tarifario. Falta de la reducción de subsidios, sí.
va a tener también un impacto grande, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, la reducción grande es la de ahora. La reducción grande de tarifa es la de ahora, pero queda todavía un 15% que se irá viendo también con el humor político. ¿Y cómo quedará el dólar? No, digo porque sube, baja, y cómo afecta también a los créditos hipotecarios, porque recordemos que hay mucha gente que en estos últimos tiempos ha tomado créditos. El dólar queda donde la política económica quiere que quede, porque con 60.000 millones de dólares de reserva, vos lo clavás a donde querés al dólar. Entonces, va a depender un poco de la política económica, pero es la manta corta. Es decir, anclo los precios, pero lo mato el exportador. O sea, ya las exportaciones en Argentina están siendo muy competitivas. Tuvimos una fabulosa cifra de déficit externo el año pasado, y eso es muy importante, porque sumado al déficit fiscal es un cóctel bastante importante, porque necesitan un flujo de deuda que en un contexto internacional que se lo está analizando en forma muy benévola, porque es muy hostil el contexto internacional en una guerra comercial muy importante que se acaba de desatar, en un proteccionismo fabuloso que comenzó con la política económica de Donald Trump y con el riesgo de que también en función de todo eso aparezca una guerra de monedas, como ya hemos tenido. Resulta un contexto bastante hostil. Bueno, quiero preguntarles y hablar sobre algo que a la gente realmente le preocupa, que son los servicios. Aumentan las tarifas, pero si les parece hacemos una pequeña pausa y ya seguimos hablando aquí de economía en identidad privada.